8 de la mañana, 13 minutos. Sí, ya estamos de regreso. Y como se los ofrecimos, pues hace un momento, ya está con nosotros Joana Valladares. Se la presento a las personas que no la conocen. Ella es psicóloga holística, es terapeuta, es comunicadora. Y hoy vamos a hablar de este tema que tiene mucho que ver con nuestra salud, como les habíamos anunciado, y es justamente la enfermedad. Y un poquito también a reflexionar sobre entender que este es un tema que nos conecta con lo más profundo de nuestra salud, porque claro, todos tenemos de alguna manera un temor a la enfermedad. Y entre las varias preguntas que a veces nos hacemos, quizá hemos pensado que enfermarnos podría ser de alguna manera nada más una decisión inconsciente de nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces nos hemos puesto a pensar eso, si es que tal vez lo estamos decidiendo, y más aún cuando el cerebro, cuando nuestra mente, nuestros pensamientos están jugando un papel súper importante. Y es aquí donde la Joa nos va a enseñar todo esto acerca del cerebro predictivo, porque ese órgano que siempre intenta, quizá de alguna manera, anticiparse al futuro, más aún en este proceso, es realmente una predicción. Ya estamos destinados o podemos cambiarlo. Así que, mi querida Joa, quisiera darte la bienvenida y hablar de este tema. Claro, a veces resulta un poco como que, ¿cómo me vas a decir que yo decido enfermarme? Nadie quiere enfermarse, todos queremos estar saludables, pero de alguna manera estas decisiones están ahí. Cuéntanos cómo, por qué y qué es lo que pasa con nuestro cerebro. Bienvenida, amiga querida. Hola, buenos días, Rosita, y a todos los que nos escuchan. Pues gracias por este episodio más, intentando ser esa voz de la conciencia, de cuestionamientos, para aquellos, por supuesto, que están listos para escucharlo y hacerse este tipo de preguntas. Y es que sí, el tema de hoy puede parecer algo controversial y se trata de la enfermedad como decisión inconsciente y, como nos decía Rosita, esta parte del cerebro predictivo. Entonces quiero abrir el espacio con una pregunta, y es que si el cerebro no solo reaccionara, sino que predijera lo que sentimos en el cuerpo. Así que la idea es hoy desmitificar esta idea potente que a veces, sin darnos cuenta, nuestro cerebro elige estados corporales porque cree que es la mejor forma de protegernos. Y acá pues la idea es no hablar desde culpas, sino desde mecanismos de supervivencia que podemos reeducar. Entonces, cuando nos vamos a ese enfoque de cargar con dolores crónicos, fatiga, síntomas que van y vienen, no nos estamos inventando nada, sino tomarlo como una experiencia real, y tiene un marco simple. Acá el cerebro funciona como una máquina de predicción. Usa lo que vivimos, es decir, esa memoria aprendizada, para adivinar lo que está pasando dentro y fuera de nosotros, y lo compara, hace esta apuesta con la realidad para corregirla. Sí, esto la ciencia lo llama procesamiento o predicción introspección, es decir, ese sentir real del cuerpo. Y entra otro concepto también dentro de todo este marco, que es la aliostasis, es decir, en lugar de apagar incendios, que es lo que hace la homeostasis, el cerebro se puede anticipar para ahorrar energía y mantener el cuerpo funcionando, es decir, entra en ese proceso de ajustar hormonas, ritmo cardíaco, inflamación, apetito, de forma predictiva, ¿sí? Entonces, cuando este presupuesto corporal se desregula por estrés crónico, es donde aparece esta carga aleostática, o lo que en términos simples es un desgaste, ¿sí? Entonces, acá entran las emociones y sensaciones como algo muy importante, ya que gran parte de lo que sentimos es el resultado de esta predicción, más las correcciones de errores de nuestro propio cuerpo. No se trata de llevarnos a que todo es mental,
sino que el cerebro-cuerpo construye una experiencia en tiempo real, es decir, es darle esa importancia, porque muchas veces también se disminuye, se resta importancia a ciertos síntomas, signos, náuseas, dolores, fatigas, creyendo que, bueno, que son invenciones de la mente y de alguna forma se desestima los diagnósticos. Entonces, pues la idea es observar todo esto y saber que no es que sea un acontecimiento que viene del estómago, sino que realmente hay toda una regulación, una autorregulación biológica súper inteligente detrás de todo esto. Y que a veces, claro, de forma consciente incluso provocamos enfermedad con los malos hábitos, tal vez con una sobrecarga de estrés que no la sabemos gestionar. Y a pesar que conocemos justamente que podría todo esto desencadenar alguna enfermedad, a veces no hacemos nada por revertir esos procesos y nos viene la enfermedad. Pero esto, claro, en casos de mala alimentación, de una generación de estrés muy opresivo por el trabajo, por cualquier circunstancia. Pero hay el tema y la raíz del tema es cuando esto es inconsciente de alguna manera. ¿Y cómo podemos entender justamente la idea de que la enfermedad es una decisión inconsciente? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nuestro cerebro puede participarnos en esta decisión que muchas de las veces ni siquiera la notamos? Y claro, como bien lo has dicho, el cerebro es predictivo, habla mucho de cómo esto ya va tomando esos ajustes para que nosotros podamos, de alguna manera, nuestro cuerpo encajar en estas malas ideas. Pero esto fluye de alguna forma en la que nuestro cerebro está quizá confabulándose, por poner una palabra, con nuestro inconsciente. ¿Cómo es lo que esto va reaccionando para que nosotros vayamos creando enfermedades en nuestra vida y en nuestro entorno para de alguna manera alcanzar un objetivo? Bueno, todo esto se llama, es llamado también predictive coding, ¿sí? Es decir, el cerebro realza lo que espera. Y bueno, esto en la neurociencia nos lo explica como que el cerebro integra expectativas y señales corporales. Es decir, si espera dolor, de alguna forma lo vive con más intensidad. Si espera calma, aunque haya tensión, la experiencia es menor. Sí, acá encontramos que hay muchos estudios que se ha hecho en encefalogramas, electrocardiogramas, que han demostrado que cuando las personas mismas generan expectativas, es decir, aquí entra un diálogo positivo, pues pueden modular la percepción del dolor de una forma más poderosa que cuando alguien se lo impone. Entonces, acá el cuerpo repite lo que el cerebro acepta como una amenaza. Entonces, acá les invito a imaginarse al cerebro desde un mapa permanente del cuerpo construido a través de nuestras vivencias, de nuestras creencias, de nuestro aprendizaje. Y cuando algo duele, se suma al dolor del modelo interno en ese momento. Entonces, con el tiempo ese dolor se vuelve esperado, es decir, como parte ya de un paisaje. Acá lo que hace el cerebro es predecir que duela menos antes de que se sienta, ¿sí? Entonces, por eso cuando hay, como decía, síntomas persistentes, pueden mantenerse no solo porque se necesiten, sino porque es un modelo interno, es el GPS cerebral. Y lo que hace todo esto es recalcularles, como sentimientos, sensaciones, emociones, percepciones, juicios también, habituales y amenazantes, ¿sí? Entonces, acá la ciencia llama a todo esto ese procesamiento predictivo del dolor, es decir, cuando el cerebro genera percepciones corporales, pero mira, acá la parte importante es basado en expectativas, como todas aquellas veces en que decimos, bueno, pero y es que si duele, pues probablemente vamos a crear que duela, ¿sí? Entonces,
no se trata tanto como de integrar el síntoma, sino de enseñarle al cerebro otra historia. ¿Ya? Entonces acá entra no negar que algo duele o que se siente débil, porque esto no va a funcionar, es contarnos mentiras y lo va a intensificar, sino que funciona de la manera de ir llenando ese mapa interior con evidencias que lo contradigan suavemente a su propio ritmo. Es decir, les pongo un ejemplo. Si el cuerpo está condicionado a sentir mareo, no sé, por ejemplo, cuando subimos escaleras, sí, pues la idea es, por ejemplo, respirar acompañando ese subir de las escaleras como un paso a la vez y un escalón más, después otro más, y de alguna forma sin presionar al cuerpo, hacer que pueda reaprender que está en calma, que es seguro subir las escaleras. Entonces, de alguna forma, reeducamos, reestructuramos, reprogramamos este modelo predictivo donde era peligroso subir las escaleras. Entonces, no es echarnos el cuento de la motivación barata, se puede decir, de lo positivo, de dale, tú puedes, sube las escaleras, no pasa nada, porque esos son todos cuentos o falsas expectativas, porque lo positivo incluso puede ser más debilitante que lo negativo, sino ir reaprendiendo, ir reubicando eso que era una amenaza para que el sistema nervioso lo pueda recalibrar. Y aquí, claro, no está muy claro, se puede decir que el cuerpo enferma de alguna manera cuando la mente ya lo ha, entre comillas, ya lo ha decidido como una forma de adaptación, como una forma a ver, bueno, pues si la situación no está como esperábamos, adaptémonos. Y quizá la enfermedad puede ser un mecanismo para que esa adaptación sea más eficiente, puede ser. Los pensamientos, emociones, incluso los traumas que de alguna manera no se han resuelto, terminan expresándose en el cuerpo y la mayoría de veces lo expresa como enfermedad. Y esta es es la parte predictiva del cerebro, así como decide o predice o de alguna manera nos antepone enviando información también a las células, porque también tenemos que tomar en cuenta que las células reciben información y tienen mucha memoria de esa información que le estamos enviando. También, si nos vamos por el otro lado, a ver, si el cerebro puede adaptarse quizá con un vínculo de enfermedad para que sea más efectiva su adaptación, ¿por qué no hacerlo del otro lado? La posibilidad de sanar, de que si la enfermedad quizás surge como una decisión inconsciente, a ver qué tan posible es tomar una decisión consciente para sanar. Aquí, si de alguna manera tratamos de contraponer la parte consciente e inconsciente, funcionaría esta fusión quizá de adaptación para que no sea enfermedad, sino que sea que estemos sanos. Por ejemplo, hay situaciones en las que yo he visto personas que quizá no llevan una vida con hábitos precisamente los más saludables del mundo, sin embargo tienen una salud más estable quizá que otras personas que de alguna manera llevan hábitos más saludables. Y contextualizando un poco esto, esas personas del primer escenario, que quizá los hábitos no son precisamente los más saludables, pero tienen una salud más estable versus los otros, tienen quizá pensamientos más positivos, acciones y reacciones de habilidades sociales más interactivas, puede ser ver la vida de una forma quizá más positiva. Y aunque suene, como tú lo dijiste hace un momento, que no es esa motivación barata de que sí, dale, tú puedes, de alguna manera esa información celular tiene una respuesta y va recopilando esa información y la traslada a una acción. Sí, bueno, mira, acá hay una parte importante, sí, yo recalco mucho que sea una de las cosas que más se quede en sus mentes después del programa, es que acá no se trata
de que seamos nuestros autosaboteadores, de que el cuerpo o el cerebro se vuelvan nuestro autosaboteador diario o que sea nuestro enemigo, ¿sí? Es simplemente que se disparan programaciones en automático que intentan mantenernos a salvo y que a través de esa predicción, de toda esa química, de toda esa función cerebral, bueno, pues nos reajustamos a lo conocido y lamentablemente hoy por hoy lo más conocido es lo que hablábamos en anteriores semanas, es esa parte del sistema nervioso simpático donde estamos acostumbrados a las sensaciones de correr y huir y de estrés constante. Entonces, como eso es lo que se ha enseñado continuamente al organismo, pues es la manera de reaccionar. Ahora, acá hay una parte interesante y tú me dices cómo las personas, digamos, sin hábitos, y es un juicio de esta realidad porque hay muchos que simplemente les funciona, les sirve, les es placentero como llevan su realidad, aunque ante nuestros ojos a otros eso sería un juicio y decir, no, pero o sea, tú comes fatal. Sí, pero eso es, no hay otra categoría más que un enorme juicio, porque si a ellos les funciona, pues chévere. El tema acá es que, si te das cuenta, gran parte de esas personas no hacen las cosas desde la culpa. Es decir, no les importa de alguna forma, o sea, por ejemplo, si tú dices, no, es que si me como esto, pucha, de ley me va a hacer mal. No, es que si hago esto, no, tiene efectos secundarios, como cuando hay un procedimiento médico, una vacuna, y ya nos hablan de todos los efectos secundarios, pues créeme que en algún nivel ese pensamiento, ese placebo o nocebo se va a instalar en la persona. Pero cuando hacemos las cosas sin el filtro de la culpa, del cargo de conciencia, bueno, voy a pecar hoy, voy a permitirme un pecado, eso ya hace una enorme diferencia de qué mensajes le estoy mandando a todo mi sistema nervioso central, a mi cerebro, a mi amígdala cerebral, que es el botoncito de alerta. Entonces todo eso marca una enorme diferencia. Ahí está esa gorda que yo estaba preguntándole a la Joan, paréntesis, por favor, ¿cómo está tu gorda? Y la Joan gorda. Es una gatita gordita, hermosa. Y ahí está, haciéndose presente. Miau. Hablaban de mí, pasa algo, dice, pasa algo. Sí, es que se pone toda intensa porque le malacostumbré a salir al jardín, entonces está que frega y frega la existencia con sus llantas de que le haga caso. Pero desde su cerebro predictivo que se acostumbró a salir, entonces tengo que ver la manera de que no moleste. Yo sé cómo, pero vamos a una pausita, vamos a los comerciales, regresamos por supuesto con este tema que está súper interesante y que de hecho nos brinda la posibilidad de entender, a ver cómo funciona, a ver cómo es que es esto de las enfermedades, que unos se enferman, otros no se enferman, personas que con hábitos saludables están enfermos, los que no pasan mejor, y cómo es esto de que ahora yo puedo decidir si enfermarme o no, o estar saludable. Claro, son temas que a veces uno dice, estás loca, ¿cómo me vas a decir? Exacto, ¿cómo tú me vienes a decir eso? O sea, ¿qué libro de brujería estás leyendo? Y no es eso, es el cerebro reaccionando ante ciertas circunstancias de nuestra vida, proyecciones y sensaciones que tenemos. Pero aquí con la Joa vamos a ir resolviendo justamente cómo hacer que esas adaptaciones sean más convenientes para nuestro desarrollo, para nuestra vida, y que, pues sí, nuestro cerebro, en lugar de victimizarse y caer enfermos, pues vaya por el otro lado. Vamos a una pausita y mientras la Joa le saca la gorda al le jardín, chingo. Y volvemos rapidito con más de Venus Habla. Minutos, y aquí sí estamos, como decíamos con la Joa, otro gato. Oye, otro gato. Ya se fue, ya se fue. Ya, ¿cómo se llama tu gatita, Joa? Por favor, preséntala. Se llama Bast. Bast dijo, a ver, tú no me sacas al jardín y yo esto es venganza.
yo me vengo de ti, hago lo que tengo que hacer y Y me me iré voy. tranquilamente. Y eso pasó. Así es. Así que ahorita está tranquila porque ya hizo lo que tenía que hacer. Total, qué bárbaro. Así son. Los gatos es otra historia. Ellos nos hacen el favor de hacernos caso a mí. Así que Ay, sí. siéntete Bendecida. halagada de que fue y te habló a la oreja. Totalmente. Deberías agradecer mejor. No, que claro, imagínate, podría ser indiferente a mí. Así que se le agradece. Sí. Dios le pague, Dios le pague. Y continuamos con este tema, la enfermedad, cómo nuestro cerebro puede predecir justamente estos momentos que realmente nadie quiere pasar por dolor, por malestar, nadie quiere pasar por situaciones mucho más dolorosas, incluso a través de una enfermedad que no solo sufre la persona en sí, de forma individual, pues esto involucra a todo su núcleo. Y esto realmente es como que uno dice, a ver, yo no puedo realmente creer que quiere enfermarme. Pero sí, hay esta conexión de la mente, del cuerpo, y como habíamos hablado, pues ya cuando quizá de alguna manera el cerebro decide adaptarse a la situación, pensando que la enfermedad puede ser un mecanismo más efectivo, vienen estos procesos. Hablábamos también de la posibilidad de entender que sí podemos actuar o de alguna manera llegar a un acuerdo con nuestro cerebro y a su vez con su inconsciente para que ya no, decide adaptarte y encajar, pero no con enfermedad. Hagámoslo de otra manera, hagámoslo con salud. Ahora sí, explícanos cómo y qué herramientas podemos tener justamente para que estas adaptaciones sean un mecanismo diferente, efectivo, conveniente, saludable, abundante, y no a través de la desgracia y de la victimización, como cree el cerebro y el inconsciente que puede hacerlo. A ver, les puedo proponer, hay algo llamado como un protocolo en 5 capas, en donde la primera propuesta sería esa higiene de expectativas, es decir, bueno, ya entendimos de que el cerebro se mueve por anticipación. De nuevo, si espera el dolor, lo amplifica, si espera calma, lo facilita, ¿sí? Entonces, por eso las palabras que usamos con nosotros y para nosotros importan tanto. Ya justamente la semana pasada hablamos del poder de hablar. Entonces les doy como un ejemplo cotidiano, algo así que puede entrar en estos procesos de a veces de victimización, o de automático, donde decimos, bueno, esto siempre me pasa. Entonces, ¿qué sucede con esta frase? Refuerza ese modelo de amenaza. Si en cambio lo cambiamos a veces me pasa, me sumo a esa evidencia a favor de estar mejor. Entonces el cerebro empieza a reajustar la predicción, ¿sí? Entonces este cambio es la diferencia entre un efecto nocebo, es decir, la expectativa negativa que enferma, a un efecto placebo informado, es decir, la expectativa, y no le vamos a poner positiva, simplemente como que ese enfoque incluso más neutral, sí, porque hacer una frase de este tipo incluso podría partir del ser, de una profunda neutralidad, porque no me gusta usar mucho el término positivo y negativo, sino más desde lo neutro, pero esto nos ayuda a sanar. Entonces, al despertar, por ejemplo, y es algo que, créeme, yo lo practico, uno puede repetir en voz alta esas frases de dirección de cómo esperas tú o qué pregunta lanzo al universo de qué quiero crear para mi vida ese día. Como decirle al cuerpo algo así de, bueno, hoy mi cuerpo aprende paso a paso a sentirse más seguro. El otro aspecto de esta propuesta de 5 pasos de reprogramación puede ser hacer como un reetiquetado de esa precisión emocional, es decir, nombrar las emociones como un antídoto directo contra la confusión interna. Por ejemplo, cuando decimos siento ansiedad en el pecho y ahora respiro más lento, ¿qué pasa? La corteza prefrontal, que es nuestra parte racional, toma el mando, mientras la amígdala, que ya hablamos, que es la alarma del miedo, se calma.
Entonces, cuando nombramos algo, de alguna forma también lo domamos. En lugar de decir, bueno, me siento mal, especificar, ok, ¿dónde sientes? Y es algo muy de coach, muy de programación neurolingüística, muy de terapia, por ejemplo, método UN, Access Consciousness, que yo lo trabajo en terapia. Es decir, bueno, ¿dónde sientes eso que se siente mal, que no es confortable? Ah, ok, mi enojo está en la garganta. O siento una tristeza, pero como que viene desde el vientre, ¿sí? Entonces, es como pararnos un momento, una, dos, tres veces al día y ponerle atención a las emociones que muchas veces tratamos de asfixiar y tratar de localizar en dónde se siente. El otro aspecto es la exposición graduada a la seguridad, lo que hablábamos en un momento. Eso de, ok, si siento fatiga al caminar, empezar gradualmente. Bueno, hoy camino 5 minutos, mañana 5 más. Y esto va a reajustar ese proceso de la exposición graduada, de refutar poco a poco la predicción de la amenaza. Es decir, cuando alguien tiene dolor crónico y deja de hacer ejercicio por miedo, puede empezar moviendo cada día una articulación más, y al otro día una más, y a la otra semana dos más, y así. Entonces es exponernos gradualmente a aquello que se sentía inseguro, terrible, algo que despierta los temores, etcétera. El otro aspecto sería entrar en esa introspección, pero sin el catastrofismo, que es lo que tú nos decías, es decir, sentir desde el corazón, bueno, este corazón acelerado, y pensar muchas veces, ¿no? Ay, Dios mío, es que me va a dar un infarto, y he tenido pacientes donde por ligeras palpitaciones nocturnas y demás empiezan a buscar desesperadamente cardiólogos porque se sienten en una edad o en una predisposición genética de que no, es que en mi familia todos somos hipertensos y cardíacos. Entonces, mira cómo automáticamente yo puedo ya enfocarme en crear un evento catastrófico, ¿no? Entonces es como que si aparece esta alarma, es esa de esa sensación intensa, pero saber que no hay un peligro real, y viene a través de estos pasos que podemos realizar como para que de alguna forma se calmen nuestros sistemas, nuestras emociones, nuestras alarmas, lo precondicionado. Ahora, hay algo también que se llama, que es parte de lo que les hablaba de la carga aleostática, que son todo lo que significa energías y ritmos. Es decir, para que el cerebro se autorregule, se requiere energía, es decir, no podemos recargarnos o reprogramar nada, ni programas del alma, ni subconscientes, ni físicos, si estamos agotados, si estamos con sueño irregular, si tenemos una mala alimentación, un exceso de estrés, porque todo va a ser interpretado a través del peligro. Entonces, a esto se le llama esta carga aleostática, y es como tratar de salirnos de ese desgaste acumulado de sostener estrés. Entonces, ¿qué se hace? Dormir en horarios conscientes, comer de forma regular, hacer esa parte de alimentación consciente. Y justamente hoy estaba pensando en que según yo estamos en la tercera temporada de nuestras entrevistas, pero estaba pensando en empezar a hablar de la medicina de la vida, que es de la Ayurveda, en el futuro. Me encanta, me encanta. Porque esto nos lleva a alimentación consciente, esto nos lleva a entender qué elementos predominantes tenemos en nuestra estructura, cómo fuimos creados en esa estructura, y cómo tener una alimentación desde realmente soy más consciente de lo que hacemos, ¿no? Y definitivamente poner límite a la sobreexigencia, es decir, de alguna forma, si creemos que el cuerpo, la mente, nuestros actos nos sabotean, pues ser más condescendientes a eso y tratar de salirnos un momento del bosque o de la caja, y también respetar los tiempos, nuestros procesos, a pesar de que a veces también es una etiqueta más de esta realidad, creer que bueno, me tomo un tiempo, tener paz me va a tomar un tiempo, acomodar mi vida, bueno, cuando pase tal situación ahí recién voy a ser feliz.
Realmente para mí esta concepción del tiempo es muy ilusoria, muy maleable, porque realmente, por ejemplo, dentro del campo cuántico, los ajustes se pueden hacer a la velocidad de la luz. Entonces, esa creencia de que se requieren tiempos para ciertas cosas es eso, es una creencia más de esta realidad. Pero dentro de eso sí es real que también hay ritmos. Si tú lo ves en la naturaleza, tú y yo hablábamos hace un momento de que empiezas ya un otoño, acá quizás estamos entrando en un invierno, entonces incluso en la naturaleza vemos esos principios. Entonces a veces es respetar un poco esos ritmos naturales, pero más no enfocado a tiempos, porque el tiempo es una invención muy, muy, muy humana. Y claro, y como tú bien lo nombraste, puede ser muy, muy maleable, puede ser aleatorio, puede ser según las circunstancias también como se vayan presentando. Antes de concluir, mi Joa, bueno, esto se habla en torno a ver qué pasa con el cerebro cuando se predispone para una posible enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando ya llegó la enfermedad? Y ya está presente, obviamente, el tratamiento médico tiene que estar siempre de la mano con todas nuestras decisiones en torno a nuestra salud. Pero si ya se presentó la enfermedad, perdón, ¿cómo podemos apoyarnos dentro de esta manifestación de entender que el cerebro actúa de una forma muy, muy importante en la toma de decisiones? Si está presente, pues quizá podemos ayudar a que la mejoría llegue quizá más rápido, o qué es lo que pasa en esa, ya cuando el escenario ya está la puesta en escena, ya la obra de teatro está en su máximo pico, ¿qué hacemos ahí? Bueno, obviamente cuando ya está ya la presencia de lo que quizás fue un aviso, una sintomatología, a ya un diagnóstico real, hay muchas herramientas de manejos de, ok, primero hay que entender que toda enfermedad, según la física cuántica en especial, expresa un conflicto emocional no resuelto, que estuvo ahí tanto tiempo, que estuvo almacenándose, grabándose en nuestros cuerpos. Pues no solamente tenemos un cuerpo físico, hay un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, tenemos varias mentes también. Entonces, cuando algo estuvo ahí demasiado tiempo, pues un día estalla y ahí es cuando se presenta el tema físico. Entonces yo acá quiero aclarar algo que no se vuelva una confusión dentro de estos dos ámbitos, que es la biodescodificación versus el cerebro predictivo. ¿Y por qué topo esto de biodescodificación? Que quizás también lo hablamos antes. Uh-huh. La biodescodificación nos dice esto: la enfermedad expresa un conflicto emocional no resuelto, ¿sí? En la neurociencia predictiva, sin embargo, explica que el cerebro construye sensaciones y síntomas en base a experiencias pasadas y expectativas. Y tenemos ambas visiones. En ambas visiones el síntoma o la enfermedad no es casualidad, sino que es una forma de expresión y protección. La diferencia sería que en biodescodificación encontramos que la emoción no expresada se convierte en biología. Y en la neurociencia que estamos hablando hoy, las emociones reprimidas mantienen el sistema nervioso en alerta y el cerebro predice amenaza constante, perpetuando dolor o fatiga. En ambas, lo no nombrado pasa al cuerpo. Ahora, en la parte de biodescodificación podemos entender, según cada signo, cada síntoma, cada aspecto de una enfermedad, de dónde proviene. Me invento, por ejemplo, hay todo un diccionario de biodescodificación y toda una teoría atrás de esto. Pero, por ejemplo, cuando hay asma, de alguna forma es miedo al espacio vital, ¿sí? Entonces, esta es como que la base de la interpretación simbólica y me voy adentro y decir, bueno, ¿qué me está invadiendo mi espacio vital? O cuando son temas de todo el sistema de defensas, de alguna forma podría evaluarse, bueno, yo en qué manera en este momento me estoy sintiendo amenazado por lo externo. O, bueno, estoy con migraña, jaqueca, me duele la cabeza. Bueno, ok, ¿en qué no quieres pensar? O sea,
¿Qué te sobrepasa que no quieres pensar? O, ok, tengo temas a nivel digestivo. Bueno, ¿qué no puedes tragar? O sea, ¿qué no puedes procesar y digerir del todo que está ahí dándose las vueltas y empieza ya a molestar el sistema digestivo? Entonces, cuando yo trato temas de enfermedad, siempre me voy a ir a la interpretación simbólica y después ver qué programaciones llevaron a esa enfermedad, que pueden tener que ver, por ejemplo, con algo del árbol, con algún gen o lealtad invisible que se despertó, con programaciones de autocastigo, porque podemos estar también mucho en la autolimitación. Y mira que cuando tratamos a veces estas aristas de un mismo problema, por decirlo de alguna forma, empieza a sanar, empieza de alguna forma las células, los átomos, las subcapas, los entrecuerpos, los espacios entre los átomos de la persona, hacer cambios, hacer de alguna manera, nosotros estamos diseñados como una computadora muy compleja, llena de programas, y realmente no estamos diseñados para enfermar, pero el hoy por hoy nos lleva a siempre estar enfermos contradictoriamente. Entonces es como cómo conducir de diferentes aspectos, de diferentes áreas y vistas a la persona, a entender por qué llegó ahí, aunque eso signifique enfrentar esa sombra donde digo, wow, o sea, soy creadora y creador de mi realidad, y eso haga que hagamos un mea culpa, no desde la culpa, sino desde hacerme responsable de mis creaciones y empezar a hacer ese trabajo de, ok, si pude elegir enfermar, obviamente desde el inconsciente, porque nadie en su juicio quiere estarlo, a menos que haya un beneficio negativo, que a veces también hay programas de beneficio negativo. Puedo elegir otra cosa y puedo descrear todo esto. El tema es de alguna forma llevar a cada individuo a ese empoderamiento de saber, ok, soy responsable de mi realidad, soy creador de lo que veo afuera, y lo que se ve afuera muchas veces es síntomas, signos, y pues puedo elegir otra cosa desde ese estado más consciente del ser. Y esto obviamente es un proceso para empezar a mejorar nuestra salud en todos los aspectos, la nuestra y la de nuestra familia, porque al final todos estamos involucrados. Milloa, ayúdanos con tus datos, por favor, redes sociales, contacto donde podemos encontrarte, empezar a trabajar y empezar a tener esas herramientas de cómo mejorar nuestra salud con una conversación más amable con nuestro cerebro, nuestro inconsciente, nuestras células, con nuestra realidad. Ayúdanos con tus contactos, Milloa. Bueno, me pueden encontrar en www.agnicentrointegral.com, en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, como Agni Centro Integral. Bueno, soy nueva en TikTok, no me gustaba, pero ya lo creé. Entonces en TikTok está como Agni Integral Center, y para consultas o para trabajar conmigo en vivo o a distancia desde cualquier parte del mundo me pueden escribir al +1 830 822 8698, haciendo el énfasis y la parte de que no soy vacunadora, solamente tengo un WhatsApp internacional, por favor. Resaltando eso. Por favor, si se asusta la gente. Sí, me ha pasado. Es normal, pero ya con esa aclaración yo creo que ya tenemos todo listo. Sí, perfecto. Milloa, te mando un abrazo enorme, gracias por tu tiempo, gracias por tus conocimientos, y de hecho esto continúa para más, así que simplemente mandarte un abrazo enorme a ti, y por favor a esa gatita a sacarle al jardín a sus horas adecuadas, por favor. Gracias, Rosita, un abrazo igual para ti y para todos, que tengan un bello día. Estuvo con nosotros Joana Valladares, ella es psicóloga holística, es comunicadora y es, yo solita me estoy apagando el micrófono, y es terapeuta. Así que, bueno, con esto vamos a una pausa no comercial todavía, no nos viene la pausa comercial, vamos con musiquita.